Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a seguir compartiendo. ¿Le bajaron al sonido, fue? ¿Le bajaron al sonido? ¿Se puede poner un poquito más de...? Porque como que no... Si me le pone un poquitico más, para yo no sufrir. Sonido, probando. 1, 2, ahí está bien, ahí. ¿Está mejor? ¿Me oyen atrás? Sí, creo que me oyen mejor ahí. Bueno, gracias porque ahí se oye mejor. Vamos a ver entonces preguntas y respuestas. Ya me habían hecho una pregunta. Y vamos a responder a esta pregunta y luego, pues, los que quieran hacer preguntas, siguen con la otra. Preguntaban que si el Señor Jesús nos enseñó a los cristianos la resurrección o la reencarnación. Realmente hay muchas personas que hablan de la reencarnación, pero la Biblia... no hay una cita donde hable de la reencarnación. Hay muchas citas donde habla de la resurrección. Normalmente porque Jesús dice que Juan vendrá, que Elías vendría. Y entonces dice Elías, yo les digo que Elías ya vino. Y se refería a Juan. Entonces alguna persona dice, ve, Elías se reencarnó en la persona de Juan. No es así. San Lucas capítulo 1, versículo 17, San Lucas capítulo 1, versículo 17, nos viene a explicar qué significa cuando Jesús dijo que Elías vendría y que si querían creerlo o si querían aceptarlo, era Juan. ¿Por qué? Está escrito en Lucas capítulo 1, versículo 17. Será el precursor del Señor, con el espíritu y poder de Elías. Juan sería el precursor del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Observan que aquí no está hablando de una reencarnación de Elías. Está hablando con el espíritu, y no significa el alma de Elías en otro cuerpo, sino está hablando el espíritu no como alma, sino las mismas, diríamos, el mismo espíritu alegre, el mismo espíritu fuerte, el mismo espíritu decidido, con la misma valentía, con la misma capacidad. Esto es lo que significa, porque está unido al poder, con el espíritu y el poder de Elías. Entonces vendrá con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza que Elías. No está hablando de reencarnación, está mostrando el mismo que tenía Elías, lo traerá Juan Bautista cuando viene a abrirle el camino al Señor. Los que creen en la reencarnación, entonces dice, Juan es la reencarnación de Elías. No es la reencarnación de Elías. Es que viene a ser un profeta como lo fue Elías. Eso sí. O cuando usted ve a una persona que es alegre, de repente conoce a su hijo y el hijo también es alegre. Es el mismo espíritu de la mamá, es del mismo espíritu del papá. O cuando al revés, cuando es amargado, uy, salió igualito el papá, el mismo espíritu del papá. No está hablando de que se reencarne, es una manera de expresar que tiene muchas cualidades, mucho parecido en el actuar, en el obrar, pero también en el poder, con el poder de Elías.
¿Por qué nosotros los cristianos no aceptamos la reencarnación? Primero, porque no hay una cita donde hable de la reencarnación. Jesús no se reencarnó, Jesús resucitó. La reencarnación es imposible porque en Hebreos capítulo 9, versículo 27, Hebreos capítulo 9, versículo 27, nos viene a hablar de una manera tan sencilla, tan clara, que no hay opción para creer en la reencarnación. Escuchamos. Los hombres mueren una sola vez. Repítalo. Los hombres mueren una sola vez. Yo no sé qué es lo que no entienden de una sola vez aquellos que hablan de la reencarnación. Yo no sé qué es lo que no entienden. Pero la Biblia es clara. Los hombres mueren una sola vez. Los gnósticos, los de la nueva era, andan diciendo que la reencarnación existe, que el hombre muere una vez y otra y muere 200 o 300 veces y se convierte entonces en una piedra, en un pollo, en una gallina, en una vaca, en un cochino, en un sapo. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Los hombres mueren una sola vez. Otra vez, repítalo. Los hombres mueren una sola vez. No dice ni 2 ni 3, y después que muera. Y después viene para ellos el juicio. No dice los hombres mueren 10, 20, 50, 100 veces. Depende, y ahí se van purificando, y después que ya tengan una purificación, entonces ahí sí viene el juicio. Eso es doctrina diabólica. Se respeta. Pero los cristianos no podemos creer eso. Los cristianos creemos en la resurrección. Los muertos van a resucitar, no se van a reencarnar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Nos habla de la resurrección, mas no de la reencarnación. Tampoco queremos, hermanos. Escucha, otra vez. Tampoco queremos, hermanos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Que ignoréis, porque si lo ignoran, le van a caer a mentiras. Le van a meter gato por liebre. Le van a meter doctrinas diabólicas. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Acerca de los que se han muerto, los que duermen. Para que no os entristezcáis. Para que no os entristezcáis. Como los otros que no tienen esperanza. Como aquellos que no tienen esperanza. Y andan tristes porque su abuela se convirtió en una culebra. O en una piedra, o porque está comiendo pollo y se está comiendo a su bisabuelo. Qué triste, tengo que comerme a mi bisabuelo. Qué grosería. No hay una manera de burlarse de los ateos, porque ellos no creen en Dios, no creen en la palabra de Dios. Y como no creen en la palabra de Dios, se convierten en creyones. Andan creyendo cualquier cantidad de tontería y de mentiras que no tienen ningún fundamento bíblico. Repítalo. Pero si quiere póngale un poquito más así a la voz, como así una voz de un hombre fuerte, grande. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ajá, siga. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó... Aquí viene. Así Nos dice que Jesús murió y se reencarnó. Otra vez. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó... Aquí no habla de reencarnación. Aquí habla de resurrección. ¿Qué es lo que creemos los cristianos? Que Jesús murió, que Jesús resucitó. Por tanto... Así también traerá Dios con Jesús
a los que durmieron en él. Así también ustedes y yo vamos a morir y vamos a resucitar. Los que creemos, a diferencia de los que no creen, que se vuelven creyones, creyendo en la reencarnación. ¿Y cuánta gente anda con esa tontería? Entonces venga para hacerle retroceder 20 vidas atrás. 20 vidas atrás. Y usted sabe que usted encuentra una persona y usted dice, esta persona yo como que la he visto, pero usted nunca la ha visto. Eso fue que la vio en la vida, en la... Vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán. Reencarnación por ningún lado. Ahora mire cómo Pablo le escribe a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12 en adelante. 1 Corintios 15, 12 en adelante. Habla de la resurrección. Y aquí dice, el fundamento, la base de la fe del cristiano está no en la reencarnación, sino en la resurrección. Escuchémoslo. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12 en adelante. Pero si se predica de Cristo, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Vana también nuestra fe. Si no existe la resurrección, nuestra fe es vana. Entonces aquí no da pie para reencarnación. Aquí está claro, un cristiano va a predicar la resurrección y va a creer en la resurrección. Si anda creyendo en la reencarnación, no es cristiano. No es creyente, es creyón. ¿Y cuántos creyones, miren ustedes, que hay en el mundo? Póngale el nombre que sea. Todo aquel que anda hablando de la reencarnación y no de la resurrección, no tiene una verdadera fe, no tiene una verdadera esperanza, no cree en el Evangelio. Repítalo. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y ahora escuchen la afirmación de Pablo. Afirmación, dale. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Si no creemos en la resurrección, ¿qué somos? Falsos testigos. Entonces los que creen en la reencarnación, ¿qué son? Falsos testigos. No creen en la resurrección, son falsos. Pero vaya, dígale usted que son falsos, ¿se molestan? Delicaditos, se molestan, no se le puede decir nada. Pero Pablo dice, son falsos. ¿Otra vez? Y somos hallados falsos testigos de Dios. Falsos testigos de Dios. Dicen creer en Dios, pero no creen, son falsos. Siga. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, ustedes no han sido salvados. Fue todo una mentira. Pero ahora Pablo afirma que efectivamente Cristo sí resucitó. Ponga cuidado. Y si, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo,
somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si solamente tenemos la fe puesta aquí en esta tierra, no creemos en la resurrección, somos los más dignos de lástima. Siga. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Otra vez. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Sí, Cristo resucitó, no se reencarnó. Siga. Primicias de los que durmieron es hecho. Si Él resucitó, nosotros también, Él es la primicia. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ahí está. Por un hombre entró la muerte, por un hombre entró la resurrección de los muertos. Entonces, podemos, cuando una persona nos hable de la reencarnación, con certeza, con seguridad, con firmeza, sin temor, sin miedo, que le diga, mire, hay que creer en la reencarnación, mi abuelo se reencarnó en un burro. Usted le dice, palabra de Satanás. Eso no está en la Biblia. Eso está en la doctrina de las sectas que no creen en la resurrección. Pero eso no está en la Biblia. Y nosotros somos cristianos y creemos lo que dice Jesús. Otra persona que quiera preguntar, pues vamos a darle chance de que pregunte. Ahí está el micrófono. Pueden hacer las preguntas. Los que van a hacer preguntas pueden acercarse por aquel lado para que pregunten. Buenas tardes, padre. Después de formarme minuciosamente con sus videos, decidí debatir con los protestantes. Quise debatir con testigos de Jehová, me dijeron que vaya primero a su culto. Fui al culto, me anoté todo lo que iba en contra de nuestra fe, volví y se animaron a juntarnos. Nos juntamos y, bueno, lo primero que debatimos es acerca de la muerte. Ellos enseñaban que nadie había burlado, por decirlo así, a la muerte. A lo cual digo, Hebreos 11:5 habla de que Enoc, por fe, pasó burló a la muerte, por decirlo así, y lo mismo Segunda de Reyes 2, cuando habla de Elías y Eliseo. Charlando de esto, el testigo de Jehová me saca la cita de el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 13, donde dice que Jesús está hablando con Nicodemo y le dice que nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo. La pregunta sería, porque bueno, después fuimos a la transfiguración, donde está Elías y Moisés, mostrándole de que Elías y Moisés verdaderamente estaban en la gloria de Dios. La pregunta sería, ¿cómo mostrarles concretamente que Elías, Moisés sí estaban en el cielo? Cuando habla la Biblia de Elías y Enoc, que fueron al cielo sin, por ejemplo, Enoc dice sin haber mirado la muerte, están mostrando que también en el Antiguo Testamento las personas que creen en el Señor, porque no por su fe no vio la muerte, quiere decir que también los del Antiguo Testamento podían ir al cielo, pero efectivamente antes de venir Cristo nadie podía entrar al cielo, que entrar como tal, pero sí ganarse el cielo. Estaban esperando. Por eso usted verá que en Hebreos capítulo 12, versículo 22, va a hablar tanto de los del Antiguo Testamento como de los del Nuevo Testamento y los pone por separado, los que pueden entrar al cielo. ¿Por qué los pone por separados? Porque del Antiguo Testamento, antes de venir Cristo, efectivamente nadie podía entrar ipso facto al cielo, inmediatamente al cielo. Podía entrar al cielo en esperanza, por eso Enoc, por eso Elías, porque para demostrar que en el Antiguo Testamento también ellos en esperanza podían entrar al cielo. Pero hasta que Cristo no viniese y nos abriera las puertas del cielo, que por eso cuando Jesús se bautiza se abren las puertas del cielo, precisamente para demostrar, por eso cuando Cristo muere se rasga el templo en dos, por eso Él va a predicarle a los que ya habían muerto. Antes de venir Cristo, no. Pero sí podríamos decir
que ellos estaban también, diríamos, anotados en la lista de los que van al cielo. Miren Hebreos capítulo 12, versículo 22. Ustedes, en cambio, se han acercado al cerro de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles. Usted está hablando ya del cielo, la ciudad celestial, donde están los ángeles. ¿Quiénes más están ahí? Siga. A la asamblea en la fiesta de los primeros ciudadanos del cielo. Los primeros ciudadanos del cielo, el Antiguo Testamento, la primera gente que se hace ciudadanos del cielo. Pero eso es cuando Cristo ya nos abre el cielo, ellos pueden gozar. Pero ellos ya eran los primeros desde allá, solo que todavía no. Ya, pero todavía no. Porque tenían que esperar que viniera Cristo, el Salvador, el que nos iba a entrar al cielo. Después, están primero ellos los del Antiguo Testamento. Siga. A Dios, juez universal, al que rodean los espíritus de los justos que ya alcanzaron su perfección. Aquí entonces viene la segunda parte, que sería el Nuevo Testamento. Los espíritus de los justos que ya alcanzaron la perfección. Entonces nos muestran la Sagrada Escritura con Enoc y con Elías que los del Antiguo Testamento también podrían alcanzar el cielo. Pero no significaba literalmente que tenían que ir al cielo sin antes venir Cristo, no. Sino que ellos también se ganaban el cielo. Entonces, Cristo es el Salvador. ¿Cómo se le dice cuando le pagan a uno un trabajo que desde antes, a los maestros que le pagan retroactivo? Cristo es Salvador de todos, del pueblo de Israel en retroactivo. Y a nosotros ya nos paga al día. Pero aquellos se fueron salvando en Cristo. Él es el Salvador. Todos tendíamos a Cristo. Por eso usted verá que el Antiguo Testamento tiende a Cristo. Y usted lo mira, 500 años antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, 100 años antes, todos tienden a Cristo. Llevamos 2000 años después de Cristo, todo tiende desde Cristo. Cristo es el centro. Él es el centro de salvación, tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. Y todos vamos a entrar al cielo. Entonces por eso, con Enoc y Elías, lo que la Sagrada Escritura teológicamente nos dice es que los antiguos también pudieron alcanzar el cielo. Y no ver la muerte significa, está hablando el no ver la muerte en lo que es la representación de la muerte eterna, que ellos también podían alcanzar la vida eterna, la salvación. A la orden. Otra preguntita, pues. Padre, yo quiero preguntarle cómo conciliar Éxodos 34:7, donde habla que caerá la culpa de los padres en los hijos hasta la cuarta generación, con Ezequiel 18, del 19 al 20, donde dice que el padre no muere por el pecado del hijo, ni el hijo muere por el pecado del padre, que aparentemente se estarían contradiciendo y que usan mucho para cargar de culpa con eso de la culpa hasta la cuarta generación. La primera cita se refiere al Antiguo Testamento, sí, para la gente del Antiguo Testamento. Y la segunda cita, Ezequiel 18, del 19 al 20. Esa, si quieren, lea la segunda cita. Ezequiel 18, del 19 al 20. Y lo puede leer desde el 17, a ver. La segunda cita, está hablando Ezequiel como profeta de lo que vendría ya en el Nuevo Testamento. Ustedes me preguntan, ¿por qué el hijo no carga con el pecado de su padre? Pero si el hijo se comportó conforme al derecho y a la justicia, observó todos mis mandamientos y los puso en práctica, debe pues vivir.
Quien debe morir es el que peca. El Hijo no carga con el pecado del Padre, y el Padre no cargará con el pecado del Hijo. El mérito del justo le corresponderá solo a él, y la maldad del malo solo a él. Esto es la profecía. Aquí marca las dos pautas. Antes, en el Antiguo Testamento, sí se corría eso, de la maldad de los padres iba para con los hijos. El profeta Ezequiel, en profecía, mirando ya el Nuevo Testamento, en la venida del Mesías, ya cuando viene Jesús, ya cada quien paga por lo suyo. Por eso, nosotros creemos en una sanación intergeneracional, que a veces algunas personas lo confunden. Y dice, vamos a hacer una oración intergeneracional o una misa por los pecados intergeneracionales. Es decir, para no cargar las culpas de nuestros padres. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Existe oración intergeneracional y misa intergeneracional, no para no cargar el pecado, sino que los pecados de nuestros padres, ellos lo pagan y nosotros lo de nosotros. Pero al ellos cometer ese pecado, nosotros nacemos con inclinación a ser como ellos. Ahí es donde viene a formar parte o donde surge efecto la oración intergeneracional o la misa por sanación intergeneracional. Pero no confundir que eso, la oración o la misa, es para que Dios no nos castigue por los pecados de nuestros padres. Error, error, error. Eso era en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento lo había profetizado Ezequiel, eso no es así. Pero sí para que se rompa la cadena, porque si mi bisabuelo era un borracho, mi abuelo era un borracho, mi papá era un borracho, ¿qué es lo más común que pueda hacer yo? Un borracho. Obligatoriamente no, pero sí voy a estar inclinado a eso. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle a Dios, Señor, rompe esa cadena. Yo no quiero ser un borracho como mi padre. No estoy diciendo, Señor, quítame el peso del pecado de mis padres y mis abuelos. No, eso no. Yo no quiero ser un borracho como mi padre. Entonces hago una oración intergeneracional, de sanación intergeneracional, para que esa inclinación al alcohol, llámese prostitución, llámese brujería, póngale el nombre que usted quiera, para que porque puede ser que mi bisabuelo era el brujo más grande del pueblo, mi abuelo también lo fue, mi papá también lo fue, entonces yo obligatoriamente tengo que hacerlo. No. O yo voy a pagar el pecado de ellos, tampoco. Voy a nacer con la inclinación, que me va a gustar a lo mejor ir a las cartas, a fumar el tabaco, pero voy a pedirle a Dios que me ayude para cortar, para que no siga esa cadena de ahí en adelante. Entonces debemos distinguir una cosa de la otra. Ya en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña que eso no es así, ya estaba profetizado. Entonces el uno es la expresión del Antiguo Testamento como tal y la otra profecía de lo que sería cuando venga Cristo, que ya no cargamos nosotros con las culpas de nuestros padres. En Marcos 16:7 dice que el último capítulo que se aparece el ángel y le dice que Jesús va hacia Galilea, vayan ellos hacia allá, que allí los espera. Pero en Hechos 1:4 le dice que permanezcan en Jerusalén. A mí siempre me ha quedado esa duda. Dice, la primera dice ¿qué? Marcos 16:7 se le aparece el ángel a María Magdalena y le dice que que le diga a los apóstoles que vayan a Jerusalén, que él va a ir delante de ellos. No sé si la quieren leer. Sí. Y en Hechos les pide que se queden en Jerusalén hasta la venida del Espíritu Santo. O sea que es como, no sé, distintas... Jerusalén es la representación del lugar sagrado del templo
el lugar de Dios. Cuando se habla de Jerusalén, esa de Jerusalén es una manera simbólica también de decir que nosotros tenemos que mantenernos junto a lo sagrado, junto a Dios. Jerusalén era el centro religioso, era el centro que representaba a Dios. Sea que vaya a Jerusalén o sea que se mantenga en Jerusalén, es decir, que no sea parte de Dios, que tenemos que buscar a Dios. Es lo que nos pide Dios, Jesús, que usted y yo siempre estemos en Jerusalén, en las cosas de Dios, en las cosas sagradas. No nos apartemos de Dios. La última, Padre, ¿qué Biblias usted recomienda? Normalmente para estudio, la Biblia de Jerusalén de estudio es la mejor para estudio. Pero si es para la lectura normal, común, a mí me encanta, respeto otras opiniones, la latinoamericana. Me encanta porque es la más sencilla, es la más criolla, es un lenguaje del común de los mortales. No así la Jerusalén es un lenguaje más duro, más difícil. Pero el lenguaje, para que la gente lo entienda con más facilidad, la Jerusalén me encanta. La latinoamericana. La de Jerusalén para estudio es la mejor. Le quería comentar, y también para los hermanos, que hay una publicación de la Biblia latinoamericana del 2005, muy corregida, porque también hay mucha gente que está en contra acá en Argentina de la Biblia latinoamericana, especialmente de las primeras ediciones. ¿Por qué? Por la teología de la liberación, porque en las primeras ediciones había algunas fotos, como que estaba influenciada por movimientos políticos. Entonces, es muy rechazada, por lo menos en Villa María. A mí también me gusta, y le digo que en esta nueva edición está muy cambiada la exégesis a lo que fueron las primeras, porque yo las tengo y las he comparado, y las primeras las están asociando con una orientación marxista en la exégesis. Y a raíz de esas malas lenguas, no sé, esas malas propaganda que le hicieron a la latinoamericana, surgió una Biblia que es más que nada leída en Argentina, que se llama Pueblo de Dios. Esa Biblia, Pueblo de Dios, es una Biblia protestante, ¿no? No, es católica, pero no tiene imprimatur, no tiene... No, pero a ver. ¿Imprimatur? Tiene imprimatur. La mía no tiene. A ver, solamente una cosa. Sí. Yo no la tengo, pero me gustaría que si alguien la tiene, mire a ver si dice Sociedades Bíblicas Unidas. No, está firmada por el... No estoy preguntando por quién está firmada. No estoy preguntando por quién está firmada. Estoy preguntando si dice Sociedades Bíblicas Unidas. ¿No? ¿No? ¿Sí? No, sí, está bien. O sea, vamos, la pregunta mía es si es hecha, no si está, porque si tiene imprimatur no hay problema. Pero lo que yo digo es por quién fue sacada. Cardenal Primatesta. Ajá. Tampoco tiene de qué idioma fue traducido, por lo menos la que yo tengo. Ajá. Ya. No, esta no es la que yo digo. Esta no es la que yo digo. Tiene razón, esta no la conozco. Esta no la conozco yo. Ajá. Porque es la que se difundió en Argentina. Ajá. Como consecuencia de descartar la Biblia latinoamericana. Perfecto. Ajá. Pueblo de Dios es la que nosotros aquí en Argentina
proclamamos todas las celebraciones litúrgicas. Ajá. Y es una Biblia de sacerdotes argentinos, Leborati y Truso. Y bueno, está el imprimatur del cardenal Primatesta, ¿no? Así que... Sí. Lo que yo preguntaba es que... ¿Ah? Esa era la que yo preguntaba si era la misma Dios habla hoy, gracias. Si era la misma Dios habla hoy. Porque si es de la misma Dios habla hoy, pues tiene el imprimatur de la iglesia, pero es hecha por los protestantes. Pero esta no dice Sociedades Bíblicas Unidas. O sea que si es católica y no la conozco, no puedo decirle, pero si la latinoamericana... El problema está en la exégesis, es decir, en la pie de página,